Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, estamos en el 11 de noviembre. Vamos a estudiar Hechos, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Bueno, vamos a ver si avanzamos todos los tres capítulos en un solo video. Esperemos que sí, ya que parece ser que son ya capítulos un poquito más suaves de llevar, ¿no? Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nada más. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Señor, mi Dios, una vez más, por favor, pedimos de la unción, la guía, la tutoría, mi Dios, de tu Espíritu Santo. Seas tú, mi Dios, guiando este estudio, inspirándonos y haciéndonos entender cada una de tus verdades preciosas, mi Dios, que por milenios, mi Dios, has ocultado en tu palabra. Somos la generación que hemos llegado al tiempo del fin. Y como los tales mismos nos estamos preparando hoy más que nunca, mi Dios, para poder algún día ser testigos fieles, mío, de ti. Por favor, instrúyenos en la verdad, mi Dios, ya que ese es todo el deseo de nuestro corazón. Te pedimos por cada uno de los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, seas tú obrando en la vida de cada una de esas personas. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con el capítulo 3, ¿no? Entonces miren, bueno, el capítulo anterior vimos lo que fue el Pentecostés, vimos también lo que fue el sermón de Pedro, ¿no? Vimos que la iglesia que ahorita se está formando, ¿no? Todos tenían lo mismo, casi todo en común. Todo era una hermosa fraternidad y hermandad, podríamos decirlo así en pocas palabras, ¿no? Entonces miren, ahora se funda, ¿no? El movimiento, vamos a decirlo así, se funda el movimiento. Pero ustedes saben que cuando algo comienza a salir bien, Satanás siempre va a hacer hasta lo imposible para que todo salga mal, ¿no? Entonces, ahora que la iglesia, ¿no? Se está fundando y está todo yendo bien, y chévere, ¿no? Comienzan los problemas, ¿no? Y aquí hay algo que fue el detonante, vamos a decirlo así, ¿no? Para comenzar todo lo que es la problemática que llegaron a tener, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Y bueno, dice que Pedro y Juan iban juntos, ¿no? Iban juntos a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿no? Al templo, me imagino, si parece ser que iban a hacer el sacrificio de la tarde, ¿no? Y dice que en eso había un hombre que era cojo, ¿no? Era cojo de nacimiento, había nacido cojo, no da los detalles específicamente. Sí, bueno, mi Biblia dice cojo, en otras Biblias dice tullido, entonces, bueno, por ahí va el asunto, ¿no? La cosa es que el hombre no podía caminar, ¿no? Dice que cada día sus familiares, amigos lo ponían en el templo, ¿no? En la puerta del templo llamado La Hermosa. Aclaremos algo. Hay ciertos nombres que se nos dan, la puerta del no sé quién, ni sé qué, ni sé cuánto. No se sabe exactamente dónde quedaban, ¿no? O a veces ni siquiera por qué se llamaban así. Simplemente son datos que se han perdido a lo largo de la historia, ¿no? Aquí simplemente que nos dicen que lo dejan en la puerta, ¿no? Del templo, en una de las puertas del templo. Acuérdense cómo era el templo de Herodes, eso también ya lo vimos, dejé imágenes, etcétera, ¿no? Y de esa manera, pues él pedía limosna. Aún hoy en la actualidad, no sé si esto pasa en todos los países, pero en mi país, por ejemplo, yo cuando voy a la capital del país, y ahí están las iglesias más grandes que hay en el país, ¿no? Incluso está, sí, la cátedra más grande, tenemos la cátedra más grande de Sudamérica, ¿no? Entonces somos una cultura católica bastante fuerte. Y justamente en estas puertas de estas iglesias se ve a gente pobre ahí pidiendo limosna, a veces vendiendo velas, ¿no? Justamente para la adoración de los santos, como llaman ellos, ¿no? De estas imágenes. Entonces, es más o menos lo que pasaba, ¿no? Hoy pasa lo mismo, es algo que podríamos decir que es muy antigua esta tradición, ¿no? Entonces, el hombre estaba ahí, ¿no? Dice que pidiendo limosna, ¿no? Entonces dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan nos acercaban, ¿no? Les pidió limosna, ¿no? Como todo buen mendigo, vio a dos tipos que se acercaban, les pidió limosna, ¿no? Entonces, Pedro y Juan, ¿no? Lo vieron, ¿no? Y le dijeron, míranos a los ojos, míranos con atención, ¿no? Llamaron la atención de este hombre que estaba ahí postrado, ¿no? Ya hacía 40 años, eso nos aclara más adelante el capítulo 4, ¿no? Tenía más de 40 años ahí, era un hombre ya adulto, un, un hombre en todo el hecho, en dicho de la palabra, ¿no?
Y le dijo, míranos a los ojos, pon atención, ¿no? Préstanos toda la atención del mundo, ¿no? Entonces el cojo, ¿no? Simplemente lo quedó viendo, ¿no? Nunca se imaginó recibir lo que recibió, ¿no? Él pensó que tal vez, ¿no? Ellos le trataban de reconocer o no sé, ¿no? Eh, y simplemente estaba esperando, ¿no? Que le den alguna moneda, ¿no? Entonces, miren, el apóstol Pedro le dijo algo interesante. Dice, no tengo para ti ni oro ni plata. Bueno, no es que tal vez ellos no tenían. Sí tenían. Acuérdense que tenían todo en común, como lo vimos en el día de ayer. Y como lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿no? De que tenían dinero, tenían. Quizás no llevaban, que es otra cuestión, ¿no? O quizás aquí simplemente estaba usando un juego de palabras para presentarle el milagro que le iba a presentar. Todo puede ser factible, ¿no? Mira, no tengo ni plata ni oro, ¿no? Pero lo que tengo te doy, ¿no? Y miren, esto es interesante, ¿no? El apóstol Pedro dice algo interesante. Lo que tengo te doy. Ahora, nosotros, bueno, si nos ponemos en el papel del apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿no? Cuando alguien nos pide algo, ¿le damos realmente lo que tenemos? ¿A qué me refiero? Un favor, ¿no? Vamos a hablar simplemente de algo tan simple, un favor. ¿Somos realmente capaces de hacer un favor cuando podemos hacerlo? Es para pensar nomás, ¿no? Y de igual manera en muchas cosas, en muchas facetas que se puede ayudar a la obra de Dios, ¿damos realmente lo que podemos dar? No estoy diciendo, vuelvo y repito, esto lo aclaré el día de ayer, no estoy llamando a nadie a que se quede en la calle, por favor, y no es el consejo cristiano. Hay gente que coge, vende todo lo que tiene y se queda en la calle. No, por favor, no hagan eso, ¿no? Hay muchos estafadores por ahí, ¿no? Pero como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y aquí, ¿qué fue lo que le dieron? ¿No? Le dieron la sanación, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esas fueron sus palabras, ¿no? Entonces, miren, ellos le pudieron dar sanación al cojo, lo hicieron. Hay personas que pueden dar sus recursos a la causa de Dios, lo pueden hacer. Hay gente que puede dar su tiempo a la causa de Dios, lo puede hacer. Hay gente que puede dar sus estudios, porque tal vez estudiaron una profesión que ayuda a la causa de Dios, lo pueden hacer. Hay gente que da su vida a la causa de Dios, lo puede hacer. Hay gente que da su juventud a la causa de Dios, que lo haga. Lo que nosotros tengamos, démosle. Porque hay gente que dice, pero yo no sé hacer nada, yo no tengo nada. No, tienes algo. Si tienes al menos tiempo, dalo a la causa de Dios, ¿no? Pero siempre hay algo que dar a la causa de Dios. Siempre hay algo que dar, ¿no? Por más pequeño que sea el aporte, es algo. Créanme que es importante, ¿no? Y miren, yo de manera personal, cuando inicié el Ministerio de Profecías Bíblicas, lo inicié porque uno de los motivos fue que había muchos rumores en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, cada vez que por ahí el presidente de los Estados Unidos y el Papa se reunían, que ya viene la ley dominical. Y a mí no me gustaba ese tipo de noticias, la verdad. Entonces yo sé que algún día se va a dictar la ley dominical, pero hay gente que veía una ley dominical debajo de cada piedra. Y hay gente que cogía y no entendía. Bueno, hace unos 5 o 6 años atrás era muy diferente las redes sociales de lo como son ahora, hablando en el mundo adventista. Hay muchos youtubers que comparten la verdad, muchas páginas. En ese tiempo no había nada prácticamente cuando yo inicié lo que es en las redes sociales, ¿no? Y hice mis pequeños aportes, ¿no? Nunca imaginé llegar hasta donde he llegado, ¿no? Pero lo que tuve en ese tiempo le di a Dios y Dios pues me siguió usando y bueno, hasta el día de hoy parece que me sigue utilizando, ¿no? Entonces miren, lo que yo tuve lo di y Dios me ha bendecido en gran manera en todo aspecto de mi vida, ¿no? Aunque no he alcanzado mis sueños terrenales, he alcanzado muchos de mis sueños espirituales y eso es, para mí es suficiente, es el gozo más grande que puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, miren, le tomaron al cojo de la mano derecha, ¿no? Lo levantaron, dice que al instante fueron afirmados sus pies, ¿no? O sea, tuvo vigor, vamos a decirlo, tuvo fortaleza en sus pies, ¿no? Y dice que y saltando se puso en pie, ¿no? Y anduvo y entró, dice, con ellos en el templo, ¿no? Andando, ¿no? Bueno, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces, imagínense en esto, ¿no? El tipo cogió y se puso literalmente a brincar de la alegría, a saltar de la alegría, ¿no? Y lo primero que hizo, ¿qué fue? Entrar al templo, ¿no? Miren, este hombre, ¿no? Que quizás estaba a la puerta del templo, ¿cuántas veces soñó, ¿no? Algún día poder cruzar caminando por esa puerta, ¿no? Y hoy lo hacía gracias al apóstol, bueno, podemos decirlo que gracias a la ay, se me fue la palabra. Intermediación creo que es la palabra, ¿no? Del apóstol Pedro y del Juan, porque al fin y al cabo el milagro se hizo en nombre de quién, de Jesús. Interesante que incluso el apóstol Pedro y el apóstol Juan mencionan en el nombre de quién, de Jesús de Nazaret, ¿no?
Y al igual que Galilea, Nazaret, pues eran lugares de, vamos a decirlo, de mala fama, de muy poco prestigio, ¿no? Entonces también debió haber sido una prueba difícil para el cojo, aunque quizás más que seguro conocía algo de Jesús, ¿no? En ese instante quizás si él estaba aún dudando, ¿no? de Cristo, ¿no? En ese momento se reafirmó su fe totalmente, ¿no? Entonces miren, entró en el templo con él, ¿no? Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, ¿no? Todo el mundo lo conocía, era un hombre que tenía más de 40 años sentado ahí, medio mundo lo había visto alguna vez, ¿no? Y todo el mundo sabía que era el que estaba sentado ahí, ¿no? Pues era muy conocido aquí el mendigo, ¿no? Y bueno, dice que él no se apartaba del apóstol Pedro y del apóstol Juan, ¿no? Y todo el pueblo, dice, fue a él, ¿no? Fue al pórtico de Salomón, ¿no? Y bueno, ahí termina la primera sección del capítulo 3. Y algo más que podríamos también aquí destacar, ¿no? Es la actitud del cojo, ¿no? Que a diferencia, ¿no? Me recuerda un poco esto en contraste a la historia de los 10 leprosos, ¿no? De los cuales solamente uno vino a dar las gracias y los otros 9 escogieron y siguieron simplemente su camino, ¿no? Podríamos decir que el cojo sabía que los apóstoles podían darle otra bendición, ¿no? Y en este sentido ya no era la sanación, ¿no? Física, sino la sanación espiritual, ¿no? Y de cierta manera no se apartaba de ellos, ¿no? Y miren, viendo que todo el mundo se estaba reuniendo en el pórtico de Salomón, alrededor de todos ellos, ¿no? El apóstol Pedro se dirige a la multitud y les dice, miren, ¿ustedes creen que nosotros hemos hecho todo esto por nuestro poder, ¿no? O por nuestra santidad? ¿Ustedes creen que nosotros somos realmente los autores de que este hombre pueda caminar, ¿no? Sepan, ¿no? Sepan que Jehová, nuestro Dios, glorificó a Jesús, a Cristo, ¿no? A quienes ustedes se entregaron y negaron ante Pilato, ¿no? Y miren, aquí una vez más el apóstol Pedro, él es tan directo, es muy bueno a veces ser directo, ¿eh? hay gente muy distinta para predicar. Yo, por ejemplo, soy bastante agresivo, lo reconozco, no soy de los que hacen llorar a las personas. Yo soy de los que te hacen sentir mal, ¿ya? Sinceramente, yo soy así. Esa es mi actitud para predicar, ¿no? Y en ese sentido me identifico un poquito con el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro fue bastante directo. Ustedes mataron a Cristo, ustedes lo negaron ante Pilato, acuérdense, ¿no? Y siguen sus palabras, ¿no? Y pidieron, ¿no? Que se les diese un homicidio, a un asesino, ¿no? En vez de al dador de la vida, ¿no? En vez de a Jesús, ¿no? Y bueno, aquí hubo un contraste, ¿no? Pidieron la muerte antes que la vida, podríamos decirlo así, ¿no? A quien Dios resucitó de los muertos, ¿no? Del cual nosotros somos testigos, ¿no? Y bueno, aquí ya hablamos de esto de la resurrección de los muertos, que según el deseo de todas las gentes, página 729, ¿no? Jesús solamente usaba su poder divino cuando el Padre lo ordenaba, eso ya lo vimos el día de ayer, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a repetir nomás, ¿no? Entonces, dice, y la fe, dice, en el nombre de Jesús, ¿no? Hizo caminar a este hombre, ¿no? O sea, Jesús hizo el milagro, ¿no? Entonces, miren, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, en este sentido, se lavan las manos. Nosotros no hemos hecho el milagro, realmente les dice. El que hizo el milagro fue, ¿qué cosa? Fue Jesús, ¿no? El cual cogen ellos y lo reconocen, ¿no? Y testifican de que está arriba en el cielo y que es el Mesías y todo, ¿no? Entonces, miren, como les decía el día de ayer, ¿no? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, era cada rato, este era su tema, ¿no? Jesús, 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 y ese era el foco, ¿no? Justamente hablando de este texto controversial, ¿no? De bautizarse en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, miren, ese era el foco de ellos, ¿no? Jesús, ¿no? Llevaban la obra en el nombre de Jesús. Todo lo que hacían, los milagros, todo era en el nombre de Jesús, ¿no? Ahora miren, sé que ignoran, ¿no? O sé que por ignorancia, ¿no? Actuaron, ¿no? Así, ¿no? Igual sus líderes, ¿no? Y bueno, de cierta manera, al igual los apóstoles tuvieron un cierto grado de ignorancia, ¿no? Aunque la ignorancia nunca es una excusa válida, ¿no? Cualquiera peca de ignorancia, eso lo podemos también saber. Pero no podemos ni debemos siempre vivir en la ignorancia, ¿no? Era el momento, ¿no? Bueno, ya lo había ignorado, está bien, no pasa nada, ya. Está bien, lo hecho está. No hay por qué llorar sobre agua derramada, dice un dicho, ¿no? Pero es hora de que hagan un cambio, ¿no? De que se convenzan, ¿no? Pero dice, así cumplió, ¿no? Por medio de su ignorancia, ¿no? Así cumplió lo que está escrito, ¿no? Que Cristo padeciera, ¿no? Así Dios cumplió lo que se había predicho, ¿no? En ese sentido podríamos decir que los planes de Dios siempre son perfectos, ¿no?
Y bueno, entonces miren, después, una vez, la estrategia del apóstol Pedro, después de haberles hincado, ¿no?, la herida, les dice: así que, mis queridos hermanos, ¿no?, hoy, el día de hoy, ¿no?, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos, para que sean sus pecados, ¿no?, para que sus pecados sean borrados, ¿no?, para que vengan tiempos de descanso, ¿no? Entonces miren, ya. Entonces miren, aquí algo interesante que nos decía el comentario bíblico adventista, ¿no?, es de que nuestros pecados son borrados, ¿no?, pero no son eliminados. Es como, voy a ponerlo así, es como cuando ustedes cogen una computadora y eliminan un archivo, lo borran al archivo, pero ustedes dicen: ah, no, no debía haber borrado ese archivo. ¿Qué hacen? Van a la papelera, ¿no?, de reciclaje, ¿no? Van ahí y recuperan el archivo, ¿no? Entonces, lo borraron, pero no quedó totalmente eliminado. Entonces, miren, de igual manera, ¿no?, algún día realmente van a ser eliminados nuestros pecados, ¿no? Bueno, eso ya vamos a hablar mejor en Apocalipsis, ¿no? Pero hoy en la actualidad simplemente son, ¿qué cosa? Borrados, ¿no? Entonces, el primer paso se da aquí, lo damos nosotros, ¿no? Y lo demás lo hace Jesús, ¿no?, en el cielo, ¿no? Pero ¿para qué, no? Aquí nos dice para que tengamos tiempos de refrigerio, ¿no? Tiempos de descanso, ¿no? Y toda persona que está a cuentas con Dios está bien, es feliz, ¿qué les puedo decir? Vive en paz, está en paz, ¿no? Entonces, esta es la idea también, ¿no?, de estar en paz con Dios, ¿no? Enviando, dice, al Mesías predestinado, ¿no? Y él, no, perdón, y él envíe, ¿no?, a Jesucristo, que os fue antes predicado. Bueno, envíe una vez más a su Hijo, ¿no?, pero ya en su reino de gloria, ¿no? Miren, dice, Jesús dice que tiene que estar, dice, a ver, que tiene que estar en el cielo hasta el momento, ¿no?, de la restauración final, profetizado desde el principio del mundo, ¿no? Entonces, mira, aquí está hablando, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no?, de la segunda venida, ¿no?, que nos envíe en algún momento a Cristo, ¿no? Bueno, eso está por suceder también, ¿no? Entonces, miren, algo también que vemos aquí del apóstol Pedro, ¿no? Él, cuando aquí habla fuertemente, ¿no?, él no habla para juzgar a nadie, sino él simplemente está diciendo lo que se ha cumplido, ¿no? Entonces hay personas que a veces nos ofendemos por ciertas cosas que nos dicen de manera un poco directas. Pero la verdad es la verdad, mis queridos hermanos. Y es como yo les he dicho, ¿no? Es como que a mí me dijeran: mira, tú eres feo. Soy feo, pues ¿cuál es el problema? Es la verdad, ¿no? No por eso me voy a enojar. Eso es todo. La ley te dice: mire, eres un pecador. ¿Y uno qué hace por eso? ¿Se aleja de los caminos de Cristo? No, tiene que hacer un cambio en la vida. O sea, simplemente es así, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos, no? Moisés lo anunció como un profeta. Sí, hemos visto que esto se anunciaba en Deuteronomio 18:15, ¿no? Ese era el profeta, el famoso profeta que iba a venir, ¿no?, que iba a ser más grande que Moisés. Bueno, no fue Jesús, ¿no? El que no lo escuche será cortado del pueblo, ¿no? O el que no lo escuche le pedirá cuentas. Eso es lo que se había profetizado, ¿no? Del que no escuche este profeta que va a venir después de Moisés, ¿no? Y todos los que hablen después de él lo anunciaron, ¿no? O sea, todos los profetas hablaron del Mesías. Toda la Biblia es profética, de hecho, toda la Biblia te habla desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, hasta el Cantar de los Cantares te habla de la venida de Cristo, te habla del Mesías que va a venir. Cada libro de la Biblia tiene su profecía mesiánica oculta, ¿no?, que solamente para los que tienen la percepción espiritual y se esfuerzan en saber y entender las verdades bíblicas lo pueden ver, ¿no? Y bueno, terminamos los versículos finales, nos dice: ustedes son los hijos de esos profetas, ¿no?, y herederos del pacto, ¿no? En tu simiente serán benditas las naciones, ¿no? El pacto que se había hecho con Abraham, ¿no? Bueno, aquí lo que realmente el apóstol Pedro quiere decir: ustedes recibieron el mensaje, ustedes son hijos de los profetas, ustedes recibieron el mensaje de los profetas, ¿no? Pero a pesar del privilegio que tuvieron de ese pacto que tuvieron con Abraham, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no quisieron, simple y llanamente así. Eso es todo, ¿no? Es como, miren, ahorita en el mundo están pasando cosas, ¿no? Está esto del famoso coronavirus, ¿no? Bueno, yo estoy grabando este video un sábado.
Y un par de horas voy a compartir un video de cómo prevenirse, ¿no? Para algún día una pandemia o alguna cosita así, ¿no? Es algo que yo vengo diciéndolo desde hace rato, la verdad, ¿no? Porque nosotros, sí, Cristo viene pronto, que ni sé, pero miren, nosotros hablamos de que van a venir cosas terribles a este mundo, ¿ya? No hablamos de la segunda venida de Cristo, solamente hablamos de que realmente van a venir cosas terribles a este mundo. ¿Cuántos de ustedes, hagan esta pregunta para reflexionar, cuántos de ustedes tienen un botiquín de emergencia en sus casas? ¿Cuántos de ustedes tienen pastillas, tienen medicamentos, ¿no? Para esto. Miren, primero que nada, yo no consumo medicamentos. No me gusta consumir medicamentos. Yo realmente cuando ya estoy mal, me meto a un medicamento, ¿no? No hace mucho trotando me torcí el tobillo. Créanme que me dolió hasta el alma. Pero no me tomé una sola pastilla. Simplemente me hice unos paños de agua fría y agua caliente y se me fue. Y por ahí me decían, tómate una pastilla. No, no me gusta. ¿No? Y la última vez que me tomé una pastilla fue hace unos meses atrás, que me dio una tos bastante grave y una hermana me mandó una recetita de unas pastillas bastante fuertes, ¿no? Porque ya comencé a escupir sangre, ¿sabes? Estaba bien mal, la verdad. No grabé como una semana. Y me mandó un montón de pastillas. Yo creo que me tomé 2, no me tomé más. Yo ya me sentí bien y ahí dejé de tomar. Creo que compré 3 o 4, pero yo me tomé a la final 2 nomás, ¿no? Entonces no soy de los partidarios de la medicina, pero a veces en un momento de emergencia el cuerpo necesita una ayuda rápida. Y si tú no tienes tal vez las plantas medicinales o los recursos naturales para tener tu alivio, ve un medicamento, no pasa nada, no es pecado, ¿no? No es que tampoco porque por cada gripe o dolor de que te dé algo una pastilla, no estoy hablando de eso, ¿no? Simplemente hablo de un botiquín de emergencia, aclaro, ¿no? Ahora, vuelvo y repito, me estoy saliendo un poco del tema, pero lo aclaro, ¿no? Porque puede haber algún mal comentario. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros tenemos al menos un botiquín de emergencia? ¿Cuántos de nosotros tenemos más que sea por ahí una comidita enlatada? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados realmente? Nosotros sabemos que se vienen tiempos difíciles, pero ni nosotros la creemos, ¿no? Acá lo mismo, tenían el pacto, tenían todo, y no reconocieron al Mesías porque no quisieron. Y si nosotros no nos preparamos, no es porque no podemos, es que no, ¿qué cosa? No queremos, simplemente. No, es que hermano, para esas cosas se necesitan dinero. Mis queridos hermanos, a veces en qué cosas vanidosas, banales, perecibles, bueno, etcétera, etcétera, gastamos nuestro dinero. Piensen, hagan una suma de todas las cosas innecesarias que ustedes se compran y díganme cuánto dinero invierten en eso. Listo, ¿no? Ahí está. Miren, yo por ejemplo tengo el problema con mi celular. Y ahí está la cámara. ¿No? Está rota, pero sigue grabando, bueno, no importa, y le hemos de dar aquí, por ejemplo, yo a mi celular le he de hacer de rendir hasta cuando más pueda, ¿no? Y listo, y el rato que ya se dañe de verdad, pues bueno, se ha de comprar otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tratemos de economizar siempre dinero, ¿no? Y vamos al versículo final del capítulo 3, nos dice, cuando resucitó, dice a Jesús, dice, se lo envió, dice, para que para que se vuelvan de su mal, ¿no? Bueno, esa era la idea, ¿no? Aquí los apóstoles ya habían entendido que la intención de la vida de Cristo en la tierra era para justamente vencer el pecado, ¿no? Y aquí lo estaba confirmando el apóstol Pedro, ¿no? La clave era para vencer el pecado, ¿no? Y eso fue la clave que dejó Cristo en la tierra. Y eso es lo que les recalca el apóstol Pedro, ¿no? Entonces miren, la nota del versículo del capítulo 3, tenemos un solo pasaje, una sola nota y nos dice, no hay excusa para la ignorancia voluntaria. Miren, interesante esto, ¿no? Dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, ¿no? Dijo Pedro, pero esa ignorancia no excusaba el hecho, pues habían tenido mucha luz que se les había concebido. Bueno. Se presenta la declaración de que si hubieran sabido que él era el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. Pero ¿por qué no lo sabían? Porque prefirieron no saberlo. ¿Vean? Justo lo que les estaba diciendo. Y verán que no leí esta cita yo. No tenían interés en escudriñar y estudiar. Ahí está. No tenían interés. No me interesa. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que... ¿Y tú por qué no guardas la reforma por salud? No, lo que pasa es que como yo hago bastantes visitas, a mí a veces me invitan a comer carne y me da vergüenza. Negar el plato, negarme, ¿no? A comer. Es una excusa que siempre ponen los que quieren seguir comiendo carne. Mis queridos hermanos, yo he sido vegetariano desde que tengo 5 o 6 años.
No tienen ni idea de cuántas veces tuve que rechazar una comida. Y no les voy a decir que no, sí, se pasa vergüenza, ¿no? Pero en esa vergüenza para mí ha sido una oportunidad de hablar de salud, ¿no? Perfectamente. El otro día me dijeron, oiga, usted se ve bastante bien en forma, ¿qué hace? Y yo comencé y les fui, les dije de todo, ¿no? El otro día una vecina que me fue a vender algo, ¿no? Y le digo, ¿y su esposo? Porque siempre la acompaña a vender. Dice, está mal, dice, le pasó aquello y lo otro. Le dije, yo lo primero que le hice, la pregunta fue, ¿y qué comió? ¿No? Y ella me dice, no, dice, estaba comiéndose, dice, se comió un camarón, dice, en la mañana, dice, y después se tomó 2 cervezas. Y mi esposo dice, no toma, dice, pero mi cuñado, dice, le insistió tanto y tomó 2 cervezas. Le digo, ahí está la clave, le dije. Su esposo se intoxicó, le digo. Primero, el camarón, le dije, es la cucaracha del mar, ¿no? Me puse a hablar un poquito del camarón, de las carnes, le digo. Ahora le digo, las bebidas alcohólicas, le digo, usted ya sabe que eso es tóxico, le digo. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de su esposo? Colapsó. Su esposo consume chancho, ¿verdad? Sí, dice, le encanta el chancho, el puerco, el marrano, y no sé cómo lo conozcan ustedes, ¿no? Eso es otro, le digo, eso es un veneno, le digo. Y bueno, y ahí le mandé todo un recetario, le digo. ¿Hace ejercicios? ¿Camina? No, dice, solamente pasa en la moto. Le digo, ahí está, le digo. La sangre no se purifica, le digo, no suda, no libera toxina. Le digo, simplemente lo que pasó ese día, porque casi se acabó medio paralítico, ¿no? Quién sabe cómo mismo le dio al pobre hombre, ¿no? Lo que pasó ese día, le digo, es que el cuerpo de él colapsó, le dije. ¿Y el pretexto qué fue? Fue el camarón con las 2 cervezas, le dije. Y eso puede traerle problemas más grandes, porque ahorita el cuerpo le está avisando, mira, estoy mal, atiéndeme. Si él no se pone, le digo, asunto, le digo, algún día le va a pasar algo peor. Listo, aproveché para predicarle, ¿no? Pero imagínense si yo consumiera carne. ¿Ustedes creen que yo pudiera dar un mensaje de salud? No lo puedo hacer, no. No se puede hacer. Mis queridos hermanos, se puede hacer tantas cosas, pero nosotros no lo hacemos porque no queremos. No es porque no podemos, es porque no queremos, ¿no? Y miren, yo recientemente en mi Facebook personal, específicamente, publicó una foto, ¿no? Del antes y el después, ¿no? No lo quería hacer, quería esperar un poco más de tiempo, pero bueno, me animé a hacerlo, al fin. Y comencé, y me tomé una foto antes de practicar la reforma pro salud, porque yo, aunque no como carne, comía todo tipo de golosinas, y publico una pequeña foto, ¿no? De antes de empezar con la verdadera reforma por salud y el después, ¿no? Y aunque hubieron por ahí comentarios buenos, comentarios malos, ¿no? Muchas personas se quedaron impactadas, ¿no? Del gran cambio que se hizo, ¿no? Simplemente haciendo si hablamos en el sentido de ejercicios, quizás 30 minutos 5 veces por semana, a lo mucho. No es que me mato haciendo ejercicios por si acaso, ¿no? Pero la alimentación, la buena alimentación fue la clave. Y yo cambié totalmente en todo el sentido de la palabra, internamente y exteriormente. ¿Por qué? Porque quise hacerlo, ¿no? Y la tentación siempre ha estado ahí. Pero es cuando uno quiere hacer las cosas, ¿no? Y esto me ayudó también a muchas personas que comenzaron a escribirme, ¿cómo lo hiciste? Que ni siquiera, pues bueno, la reforma pro salud y todo fuera la reforma pro salud y un poco de ejercicio. Y ese era el tip que le di a todos los que me escribieron, ¿no? De cómo le hiciste para bajar de peso. Le hice así asado y cocinado. Fin de la historia. Mis queridos hermanos, es cosa de nosotros. Siempre va a haber excusas, pero para mí que las excusas son del diablo, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Me salió un poco del tema, pero no importa, ¿no? Miren, no tenían interés, dicen, escudriñar y estudiar. No tenemos interés. No es que no podemos, es que no queremos, simplemente, ¿no? Y su ignorancia les trajo su ruina eterna. Miren, hoy el mundo adventista se muere. El mundo cristiano se muere. Y el otro día yo estaba viniendo de viaje, cuando me fui al puesto de avanzada, y al lado estaba un señor enorme, bien gordito el señor, ¿no? Obeso, realmente era un hombre obeso, ¿no? Y cogió el hombre y se paró, y ha sido evangélico, y comenzó a predicar en el bus. Y yo decía entre mí, si este hombre gozara de una buena salud, porque mientras hablaba era que se secaba el sudor, diera un mejor testimonio, dije entre mí. Pero ustedes saben que, por ejemplo, los evangélicos, ellos dicen, come lo que quieras, ¿no? Entonces decía entre mí, ¿qué tan impedida queda su obra? Le digo, y decía entre mí por ese mal testimonio que le está dando, de su salud, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, no solamente nos estamos perdiendo nosotros, estamos haciendo que se pierdan cientos o miles, quizás millones de personas por nuestro mal testimonio, ¿no? Habían tenido la máxima evidencia para basar su fe y delante de Dios estaba en la obligación de aceptar la evidencia que les había dado. Ahí estaba. Y miren, yo me he cansado
de a lo largo del año bíblico darle tantos consejos, y no solamente en la teoría, sino en la práctica. Pero es cosa de ustedes que lo hagan o no. Yo les puse un reto y no me respondan, solamente es para que mediten. Cuando pasamos por el libro de Daniel, ¿hicieron el reto de Daniel? ¿Hicieron el reto de los 10 días? Quédense ahí, ¿eh? Mediten, pero no importa, pasamos Daniel, lo pueden hacer ahora si quieren, nunca es demasiado tarde. Mientras uno tenga aire en los pulmones hay oportunidad. Su incredulidad los hizo culpables de la sangre del unigénito Hijo de Dios infinito, ¿no? Porque no creyeron simplemente, se hicieron culpables. No porque no pudieron, es que no quisieron, ¿no? Y bueno, aquí termina el capítulo 3, vamos al capítulo 4. Sí, vamos a avanzar los 2 capítulos, parece ser. Parece ser, sí. Bueno, vamos ahí. Vamos al capítulo 4 y nos dice arresto de Pedro y Juan, ¿no? Entonces, miren, aquí vienen los problemas, ¿no? Entonces, miren, me perdí, perdón. Ya, dice que mientras ellos estaban predicando, dice que vinieron el sacerdote, vino el magistrado, que era el jefe de los guardias, ¿no? Vinieron los saduceos, obviamente también estaban los fariseos. ¿Y por qué los saduceos estaban tan metidos? Y vamos a ver ahorita que los saduceos están a cada rato. A Jesús lo molestaron, pero como los molestaron a los apóstoles, oye, ahí los saduceos jugaron un rol bastante importante. Si no mal recuerdo, Caifás, el sumo sacerdote de esa época, también era saduceo, si no mal recuerdo. Y si estoy mal, corríjame. No, sea como sea, los saduceos estaban aquí bastante metidos. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban la resurrección y ellos odiaban la doctrina de la resurrección, no creían en eso. Acuérdense que esos problemas los tuvo con Jesús. Ellos no creían ni en la resurrección y no creían ni en los ángeles y en algunas otras cositas más. Yo ya les dejé un cuadrito, ¿no? Eso fue en los evangelios, ¿no? Acerca de los saduceos, los fariseos y los no sé cuántitos grupos más que habían en la época de Jesús, explicando, ahí se explicaba en lo que creían, en lo que no creían, lo que hacían, lo que no hacían, su inicio, bueno, etcétera. Ahí decía de todo un poco ese cuadro. Espero que lo hayan descargado, les sirva de mucha ayuda. Ahí pueden saber un poquito más de los saduceos, ¿no? Entonces, miren, vinieron sobre ellos, ¿no? Estaban, dice, resentidos o celosos, o enojados, o cabreados, también se puede decir así, ¿no? De que predicaban a Jesús, ¿no? Y la resurrección de los muertos. Ahí está, ¿no? Estaban muy molestos, ¿no? De que estaban enseñando esta doctrina que ellos la rechazaban a muerte, ¿no? De igual manera, ellos tenían la cuestión que pasa hoy en la actualidad en el mundo cristiano, ¿no? ¿Qué pasa con los pastores o los líderes, ¿no? Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico, ¿no? Me voy a poner a mi persona como ejemplo, ¿no? Digamos que en su país, por donde ustedes viven, digamos que voy a llegar yo a hacer una pequeña campaña evangelística de una semana hablando de profecías y eventos proféticos que se están cumpliendo en la actualidad, ¿no? Lo primero que va a pasar es que los pastores de sus iglesias les van a decir lo siguiente, no importa de qué denominación sean ustedes, pero esto pasa casi en la mayoría de todos, ¿no? Nadie tiene el permiso ni la autorización de ir a escuchar a ese hermano porque es disidente. Es lo primero que les van a decir a ustedes, ¿no? Los únicos predicadores que nosotros podemos escuchar son los predicadores recomendados por los líderes, por los pastores, por la iglesia adventista. Y los demás no, mis queridos hermanos, porque son disidentes y tienen sus teorías de demonios y no sé qué más les irán a decir, ¿no? Es lo primero que se va hoy en la actualidad, les van a decir si llega un predicador, ¿no? Así. No tienen el permiso, como si nosotros necesitáramos el permiso de un hombre para escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, como si nosotros fuéramos niños de 5 años que fácilmente podemos ser engañados y incautados. Pero bueno, hoy pasa lo mismo. De igual manera, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes decían, nosotros somos los que enseñamos, no ellos no son autorizados. Los tiempos de la época de Jesús, de los apóstoles, como ya les dije en la introducción del libro de Hechos, es lo mismo hoy en la actualidad. Nada ha cambiado. Yo diría que quizás hasta empeorado un poquito, ¿no? Era lo mismo. Entonces ellos eran supuestamente los únicos autorizados para enseñar. Mis queridos hermanos, cualquiera que hable en el nombre de Dios y hable un escrito está y esté a la ley y al testimonio, aunque sea, como ya les he dicho, y aunque suene un poco grosero, aunque sea un burro, puede predicar. Y lo vimos en la historia de Balaam. Un burro le predicó, una burrita le predicó a Balaam.
Pues esa burrita estaba haciendo ¿qué cosa? Caso a la voz de Dios, lo que Balaam no estaba haciendo. Y eso ya le hacía mejor que a Balaam y más capacitada que él para predicar. Simple y llanamente así, ¿no? Entonces, por los celos, por la envidia, por el coraje, por lo que sea que tenían, los cogieron a los pobres, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era de tarde y de noche no se podía enjuiciar a nadie, aunque con Jesús sí lo hicieron. Ellos se saltaban las reglas y las cumplían según su conveniencia, ¿no? Bueno. Entonces, miren, pero dice, miren, versículo 4, destaca algo importante, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, o los que habían escuchado a Pedro y a Juan, dice, creyeron, y el número de los varones aumentó de lo que eran 3,000 a 5,000. O sea, el cristianismo se estaba convirtiendo en el coronavirus de esa época, en el buen sentido de la palabra. O sea, era una cosa increíble. Cada vez que predicaban se convertían hasta ahorita vemos mínimo 2,000, ¿no? En cada predicación. Era una cosa bárbara. Y los líderes lo sabían, y los líderes estaban que temblaban ante esta nueva influencia, ¿no? Ellos al matar a Jesús dijeron, ya, se acabó. Mentira. La cura, vamos a decirlo así, usando un término popular, la cura fue peor que el mal, ¿no? Pues al hacer con Jesús lo que le hicieron, lo convirtieron en un mártir. Y bueno, ya saben el resto de la historia que ahorita vamos estudiándola, ¿no? Bueno, al día siguiente se reunieron los principales, los príncipes, los ancianos, el consejo de los ancianos, los escribas. Se reunieron el Sanedrín, vamos a decirlo así, ¿no? Los máximos líderes del pueblo de Israel, ¿no? Dicen cuenta, ¿no? La importancia que ellos tenían, la cuestión de los apóstoles. Se reunieron todos. La cosa era bárbara. ¿Y por qué? Podríamos decirlo usando los términos populares, por dos pelagatos, ¿no? Por Pedro y Juan. Tanto miedo les tenían. Ellos sabían lo que habían hecho. Ellos no eran tontos para nada. Sabían perfectamente lo que habían hecho. Sabían que era imparable la obra de los apóstoles, ¿no? Y por dos pelagatos, por dos personas insignificantes, ante los ojos de ellos, obviamente, reunieron a todo el Sanedrín. La cosa era en serio, ¿eh? Des en cuenta. Y bueno, hicieron una especie como de círculo, los pusieron a los pobres en el medio y les comenzaron a preguntar, ¿con qué derecho, con qué autoridad, ¿no? Ustedes hacen esto, ustedes enseñan, ¿no? ¿Quién les dio el permiso para hacer esto, ¿no? Ya, y bueno, algo interesante también es que ellos, por ejemplo, habían dicho de que Jesús hacía las cosas en el nombre de Belcebú. Entonces también como que les quisieron decir esto, ¿no? ¿Con la autoridad de quién están haciendo esto? En un sentido sarcástico, ¿no? ¿Con la autoridad de ese hombre endemoniado están ustedes haciendo todo esto? Podríamos decirlo que tal vez le trataron de decir eso también a los apóstoles, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro, ya como hemos destacado, un apóstol Pedro cambiado, que si hubiera sido el de hace unos par de meses atrás, que quizás ahí hubiera bajado más de una oreja. Entonces dice que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, miren, príncipes del pueblo, ¿no? Bueno, fue respetuoso, ¿no? Les llamó con su título, ¿no? Cosa que yo de manera personal a veces he faltado en ese sentido, ¿no? Y les dijo, miren, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Puesto que nos preguntan del beneficio hecho a este hombre, ¿no? Bueno, aquí el problema era lo del cojito, ¿no? ¿Con qué autoridad ustedes curaron a este pobre cojo, ¿no? Como hemos visto, qué indignante y qué irónico, ¿no? Y qué triste ver que se haga tanto problema por un bien que se había hecho, ¿no? Y esto es lo que el apóstol Pedro aquí está enfocando, ¿no? Ya que ustedes nos preguntan por el milagro que se ha hecho en buena voluntad sobre este hombre para su propio beneficio, ¿no? Pues bueno, les voy a responder, ¿no? Que quede claro que se hizo en el nombre de Jesús, ¿no? Al que ustedes mataron, ¿no? Miren, mis queridos hermanos, para hacer lo que está haciendo el apóstol Pedro, el Sanedrín tenía todo el poder para matarlos, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a todos los que ellos querían. Si mataron a su maestro, ¿qué pueden hacer con sus discípulos? Y el apóstol Pedro tiene aquí un valor, pero un valor de verdad, para decirles eso en la cara. Oye, hay que ser valientes, ¿no? Y esa es la actitud de un verdadero cristiano. Hay muchos hermanos que, por ejemplo, a veces dicen, hermanos, no tengo el valor de compartir esta publicación en mi iglesia, porque me pueden llamar la atención. Algún día vamos a tener que poner nuestra vida en riesgo y hoy en la actualidad simplemente no queremos compartir algo.
o no queremos denunciar algo que está mal. ¿Qué será en ese entonces? Pero aquí el apóstol Pedro, con todo el valor del mundo, les dijo, ustedes mataron a Cristo, ¿no? Y eran ellos, eran los mismos que se habían reunido para matar a Cristo, los que estaban ahí reunidos para condenarlos a ellos, ¿no? Es la piedra desechada de ustedes, los constructores, ¿no? Que ahora es la piedra ángulo, ¿no? De su iglesia. Y en ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación, ¿no? Jesús, nuestro único mediador, ¿no? Y bueno, de esto también ya hemos hablado, ¿no? Solo bajo el nombre de Jesús podemos ser salvos, ya que Él fue Dios y hombre, es el único que nos puede entender, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos en la introducción de Juan, si no mal recuerdo, ¿no? Pero entonces miren, ellos viendo, ¿no? Bueno, admirados al mismo tiempo, ¿no? Al ver la seguridad en la que hablaba el apóstol Pedro, ¿no? Y Juan, obviamente, ¿no? Esa elocuencia que tuvieron que fue impresionante para supuestamente un grupo de hombres ignorantes. Aquí la palabra ignorantes puede incluso significar idiotas, ¿no? Sé que es una palabra un poquito fuerte, ¿no? Pero más o menos es el significado de ser ignorante. Eres ignorante, es como decir eres un idiota, ¿no? Más o menos así, ¿no? Personas sin gramática, sin estudios, no eran nada, eran pescadores, eran personas del vulgo totalmente, eran personas que no tenían un solo certificado de educación, ¿no? Entonces ellos admiraron, ¿no? Al verlos a estos a predicar. De Jesús, bueno, ya Jesús también les admiraba mucho, pero bueno. Pero ahora sus discípulos, yo creo que cuando ellos veían al apóstol Pedro y a Juan hablándoles, yo creo que automáticamente se acordaban de Jesús, ¿no? Y de la elocuencia que también tenía él, ¿no? Que al fin y al cabo esto no era algo de los apóstoles, era del Espíritu Santo, al fin y al cabo, el que les capacitaba y les daba esta autoridad para poder hablar, ¿no? Pero miren, pero viendo, dice, el hombre dice que había sanado, dice que estaba junto a ellos, dice que no podía hacer nada, ¿no? Entonces, esto era lo increíble. Ellos querían hacerles de todo, los querían matar, mejor dicho, ¿no? Pero encima los veían a ellos y al lado el cojo, que no se separaba de ellos, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hacemos? Realmente lo sanaron. Medio mundo conocía a ese hombre que era cojo de nacimiento, ¿no? O sea, realmente no podían ni siquiera decir, no, ustedes no lo sanaron. Porque ahí estaba el cojo parado ahí, al lado de ellos, ¿no? O sea, era tan indignante la situación de ellos, ¿no? Y tan triste al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, dice que los sacerdotes, ¿no? Discutían entre ellos, ¿no? El Sanedrín se puso a discutir entre ellos, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues han hecho un milagro, pero clarísimo, ¿no? Es innegable el milagro que ellos han hecho, ¿no? Y toda Jerusalén sabe lo que hicieron, ¿no? O sea, no había nada que refutar. Lo único que podían acusarlos es de que lo habían hecho en el nombre de Jesús, que eso de igual manera era más problemas para ellos, porque ese era otro tema que tenían que discutir. Y la cosa es que los pobres estaban entre la espada y la pared, como se dice, ¿no? Y bueno, por ahí alguien cogió y dijo, mira, lo mejor será amenazarlos para que no se divulgue más, para que el problema no se haga más grande, mejor cojamos y amenacemos a los demás y saquen a esos locos de aquí, ¿no? Debieron haber sido prácticamente las palabras de ella, ¿no? Así dice que les prohibieron enseñar en el nombre de Jesús, ¿no? Pero el apóstol Pedro y el apóstol Juan, miren lo que les dice, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, ¿no? Piensen si Dios considera justo en que les obedezcamos a ustedes o antes que a Él. Ustedes mismos respóndanos. ¿Ustedes creen que para Dios es justo que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Y eso es una pregunta que los mató a los pobres, ¿no? No podemos dejar de decir lo que vimos y oímos. Fin de la historia, ¿no? Yo soy ecuatoriano y ustedes no me van a mí a prohibir hablar de mi país. Yo soy ecuatoriano, soy nacido aquí, ¿no? Y las cosas que a veces, y no es que las cosas, lo que yo siempre hablo es en el contexto, la cultura en la que yo he nacido y me he criado. ¿Cómo ustedes me pueden a mí pedir que no hable de mi cultura? Si yo tengo esa sangre, yo tengo esa educación, ¿cómo ustedes me pueden pedir que no lo haga? Es imposible. De igual manera, los apóstoles habían visto algo maravilloso. Tenían el mejor mensaje del mundo y ustedes quieren que nos callemos, decían ellos. Están pidiéndole a un cantante que no cante, ¿no? A un pianista que no toque, ¿no? Es imposible lo que ellos pedían, ¿no?
Los amenazaron, ¿no? Y los soltaron, ¿no? Pues por el pueblo no los pudieron castigar, ¿no? El pueblo ya, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos estaban ya más que mal vistos por el pueblo. El pueblo ya ni los aguantaba, ya sabían que eran unos hipócritas y toda la cuestión, ¿no? Y el problema es que el pueblo no eran 1000 personas, era el pueblo. Estamos hablando de unas 10.000, 20.000, 50.000 personas. Y meterse en problema con tantas personas no era muy sabio, así que por miedo al pueblo los dejaron irse, ¿no? Pues glorificaban a Dios, ¿no? Pues el hombre tenía, a ver, sí, el hombre tenía más, bueno, aquí nos dice, ¿no? Que el cojo tenía más de 40 años, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Y bueno, simplemente no pudieron hacer nada los pobres, ¿no? Y bueno, dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que había pasado. Nos imaginamos que a la comunidad de cristianos con los que vivían, ¿no? Oyendo esto, dice que oraron a Dios, ¿no? Hicieron un culto, ¿no? Aquí se registra un culto, ¿no? ¿no? Sí, que por boca de David tú dijiste, ¿no? En vano los... A ver. En vano las naciones planean, ¿no? Contra Dios, ¿no? Y bueno, eso lo vimos en los salmos, ¿no? O sea, que todo lo que hacían los sacerdotes era en vano, ¿no? Simplemente era en vano, prácticamente lo que se trata de decir aquí, ¿no? Los reyes de la tierra se unen contra ti, ¿no? Pero de igual manera es en vano, ¿no? Así lo hicieron, dice, contra Jesús, ¿no? Para cumplir lo que se había, lo que, a ver, ya, para cumplir, ¿no? Lo que habías predeterminado, ¿no? Que se hiciese, ¿no? Mira sus amenazas y eh, permítenos seguir predicando, ¿no? Y ese es el pedido al final de los apóstoles, ¿no? Manifiesta tu poder haciendo milagros en nombre de Jesús, ¿no? Y bueno, dice que cuando terminaron de orar, ¿no? Tembló, dice el lugar, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y predicaban con seguridad, ¿no? Eh, y listo, ¿no? Entonces miren, otra vez más, después de pasar esta pequeña prueba, ¿no? Dios les volvió a dar el Espíritu Santo, ¿no? Una vez más. Si estaban llenos, se llenaron un poquito más del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, miren, es lo que nosotros deberíamos hacer cuando tenemos persecución. Hay gente que cuando tiene sus problemas, sus persecuciones, sus aflicciones, se aflige, se pone triste, se decae, ¿no? ¿Qué hicieron los apóstoles? Oraron. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó de fuerza y vigor. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, salieron a predicar. Y yo de manera personal, miren, yo cuando comencé a tener problemas en la iglesia por decir unas cuantas verdades, ¿no? Obviamente lo primero que te quitan es el púlpito, ¿no? Yo como era muchacho, peormente, conmigo fue más fácil. Eh, entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, comencé a predicar en las redes sociales, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo no me dejé derrotar, ¿no? Sino qué cosa, mejor todavía cogí y me fui a un público más extenso, ¿no? Es lo que nosotros siempre deberíamos de hacer, ¿no? No rendirnos, sino seguir adelante, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice? Toda la congregación dice, mire, aquí nos habla de la comunidad cristiana primitiva en los versículos finales del capítulo 4 y dice, toda la congregación dice era como uno solo, ¿no? Y compartían de todo corazón, ¿no? Entonces, miren, aquí es todo, como ya les hablé el día de ayer, ¿no? Todo un puesto de avanzar. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de tener? Toda una comunidad de cristianos, todos amándose, queriéndose, no siendo egoístas, bueno, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más nos dice? Los apóstoles seguían, dice, hablando de la resurrección, ¿no? Y su gracia, ¿no? Era derramada en abundancia, ¿no? Y no habían, dice, necesidades, dice, entre ellos, ¿no? Igual, de igual manera, todos esos bienes que ahorita en ese momento ellos tenían pronto dejarían de servir con la destrucción de Jerusalén, ¿no? Se lo entregaban, dice, a los apóstoles para que repartieran, ¿no? Según la necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de un tal José, ¿no? Por sobrenombre Bernabé, ¿no? Que era de Chipre, ¿no? De Chipre, sí. ¿No? El cual dice que teniendo un terreno, ¿no? Dice que lo vendió al precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Y bueno, esta historia, pequeña historia, nos ayuda para entender la siguiente, ¿no? En contraste, ¿no? Entonces, miren, había toda una comunidad de cristianos, todos se llevaban bien, todos comían del mismo plato,
todos eran iguales, los más ricos ayudaban a los más pobres. Era una cosa increíble lo que estaba pasando aquí, totalmente, ¿no? Entonces, miren, bueno, y nos habla específicamente de un caso de un tal José, ¿no? Que vendió un terrenito, lo dio a los apóstoles para que ellos repartieran equitativamente, ¿no? Entre los más necesitados que estaban ahí en la comunidad, ¿no? Ahora, miren, vamos al capítulo 5, pero sin antes, tenemos citas. Sí, tenemos una, no, es del capítulo 5, no. Entonces vamos al capítulo 5, ahí tenemos unas dos cititas, sí, como 3 citas tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos al capítulo 5, vamos a la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Entonces dice que bueno, esta pareja de esposos, ¿no? Dice que vendieron un terreno, ¿no? Sí, vendieron un terreno, ¿no? Y lastimosamente, ellos dicen que retuvieron parte de, sí, una parte de la venta, ¿no? Y le dieron a los apóstoles, ¿no? Entonces, miren, vamos a aclarar algo, ¿no? Primero que nada, en la obra de Dios nunca nada es obligatorio y nunca debe de ser así. De hecho, todo debe ser voluntario, ¿no? Yo, por ejemplo, de manera personal, hay personas que me han dicho, hermano, dígame en qué le puedo ayudar, ¿no? Y a mí realmente se me hace imposible pedir algo. Y yo siempre le he dicho, hermano, lo que tú quieras, pues gracias, ¿no? Lo que Dios ponga en tu corazón. Siempre tiene que ser así. Todo lo que sea en la vida cristiana, en el apoyo que nosotros querramos dar o recibir, tiene que ser voluntario. Siempre tiene que ser voluntario. ¿Cuál es el problema de lo que está pasando aquí entonces? Hasta donde se entiende, parece ser que esto es lo que había ocurrido. Ananías y Zafiras, inspirados para ser bien vistos, como había sido visto José, ¿no? Conocido como Bernabé, ¿no? Habría ellos, entre ellos, ¿no? Yo me imagino, esto es un caso, estoy hablando simplemente de mi imaginación, ¿no? Tal vez ellos también, ¿no? Para ser populares, yo no sé. Simplemente dijeron, ¿qué tal si nosotros también vendemos, ¿no? Un terreno, y lo, disculpen, y damos, ¿no? Lo que se ha vendido, ¿no? Pero quedémonos con una parte. Quizás fue el pensamiento de ellos. Quizás también sucede lo que a veces con nosotros sucede, ¿no? Prometemos algo a Dios, el momento en que lo vamos a dar, decimos, ay, como que está mucho, ¿no? Y le vamos quitando un 10, un 20, un 50, un 80, un 90 o un 99% de lo que queríamos dar, ¿no? Entonces, en vez de dar $1, voy a dar 10 centavos o más, ¿no? Eso es lo que a veces pasa, que una vez ya teniendo el dinerito en la mano, hay gente que ha dicho, no, yo vendo esta propiedad, ni siquiera vendo mi casa, vendo a mi perro, vendo a mi gato, y yo voy a dar el 50% o voy a dejar una ofrenda muy especial a Dios. Realmente venden el terreno en $100,000 y ofrendan tal vez $10. Entonces, ahí es el problema. Es el problema que a veces nosotros teniendo el dinero en la mano, ya se nos cambia el corazón, ¿no? No se olviden que el dinero es la raíz de todos los males, así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Parece ser que también esta es la parte más factible. No sabemos cuáles fueron las verdaderas intenciones de ellos, pero sea como sea, al fin y al cabo no fueron buenas, ¿no? Entonces, miren, ellos habían dicho, miren, habían prometido ante los apóstoles y obviamente ante los que estaban ahí, nosotros también vamos a hacer lo que hizo José. Vamos a vender una propiedad y todo lo que nos den de esa propiedad les vamos a dar a ustedes. No pasa nada. El problema es que ellos cogieron y mintieron, vendieron, digamos, la propiedad en $10,000, ¿no? Y ellos se quedaron con 1,000, quizás, ¿no? Y ahí fue el problema. Ahora, si ellos hubieran dicho, por ejemplo, verán, vamos a vender una propiedad y la mitad de la cantidad en la que vendamos se los vamos a donar, no pasaba nada y se quedaban hasta con más dinero ellos, ¿no? Pero ellos, el problema es que habían prometido y no habían cumplido. Ahí está el problema. No era tanto la cantidad, no era el interés económico, era simplemente que habían mentido, nada más que eso. Entonces, miren, ese es el problema, ¿no? Entonces dice que vendieron el terreno, vendieron la propiedad, trajeron una parte, no se dice tampoco qué parte, digamos que trajeron el 90% apenas, ¿no? Entonces pusieron esa parte como si hubiera sido todo el capital, ¿no? Toda la ganancia neta de la venta, ¿no? Y el apóstol Pedro, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, porque ellos no podían leer la mente, ¿no? Le dijeron, ¿por qué
has permitido que Satanás llene tu corazón, ¿no? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo, ¿no? Y te quedas con una parte de lo que has prometido, ¿no? Entonces, miren, ahí estuvo el problema, ¿no? Eh, y por último les dice, mira, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Y ahí está una vez más el problema, que cuando uno hace este tipo de cosas, no le miente a los hombres, mis queridos hermanos, le miente ¿a quién? A Dios. Tú prometes algo a alguien, ¿no? Y por último esa persona ni se entera, pero tú sí lo supiste y Dios también. Entonces, ese es el problema, ¿no? Dice que al oír esto murió al instante, ¿no? Murió al instante, ¿no? Y miren, esto es un caso bastante particular y bastante agresivo, ¿no? ¿Por qué tanta importancia, ¿no? A algo que yo diría desde mi punto de vista personal, insignificante, ¿no? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, y si Dios quería dar a su iglesia, lo podía dar 100,000 veces más de lo que iban a dar a Ananías y Zafira. Sino que escúchenme bien, la iglesia recién se estaba formando y no se podía ser flexible. Esa es la palabra. No se podía ser flexible. Tú cuando estás iniciando algo, tú no puedes ser tan flexible. Es como, por ejemplo, vamos a poner el caso del matrimonio. Te casas con la persona X. Entonces, esta persona ha hecho una promesa contigo, va a decir que va a hacer aquello y lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Te decir, mira, verás, mi amor, los dos, o yo trabajo de lunes a viernes. ¿Qué tal si el día domingo, bueno, el sábado lo dedicamos a Dios, ¿qué tal si el día domingo salimos y vendemos esto? Bueno, hagámoslo, ¿no? Va a decir la otra persona. Pero ¿qué pasa? Llega el domingo y una de las partes dice, ¿qué tal si el mejor día nos tomamos el día libre y vamos la otra semana? Bueno, dice el otro. ¿Y qué pasa? Que llega la otra semana, pasó algún incidente, no fueron y pasó después la otra semana y bueno, a la final el plan se quedó ahí. Se acabó. Eso va simplemente a ser el inicio de muchas cosas que se van a frustrar por la falta de voluntad de una de las dos partes o de las dos partes mismas. Pero es muy diferente que la persona diga, uno de ellos dijera, mira, ¿qué tal si hoy? No, a ver, tú y yo acordamos algo, ¿sí? Que yo sé que no hemos pasado tiempo, pero no tenemos la necesidad, tenemos que pagar ese préstamo que hemos sacado. Yo no sé, o no hace falta un mueble o algo. Lo siento, pero yo también quisiera descansar, pero hay que trabajar, así que vamos a trabajar, ¿no? Y se van a trabajar. Y el próximo sábado, el próximo domingo que van a hacer, van a volver a trabajar, ¿no? Entonces, miren, nunca se puede ser flexible al inicio, ¿no? Que más adelante pase algo, uno de ellos se lastima, se enferme, bueno, está bien, ¿no? Pero ya quedó el hábito, ya quedó la decisión, ¿no? Ya quedó la iniciativa. De igual manera, ¿qué pasa si aquí se pasaba por alto el pecado de Ananías y Zafira? Era que más adelante muchos más hubieran hecho lo mismo y la iglesia hubiera fracasado, ¿no? Porque si tú no cortas el mal de raíz cuando recién está brotando, señores, atiéndete a las consecuencias, ¿no? Entonces dice que los más jóvenes lo envolvieron, quizás en su propio manto, quién sabe en qué mismo, y dice, lo secaron y lo sepultaron, ¿no? Y bueno, dice el versículo 7 que habiendo pasado un lapso más o menos de 3 horas, interesante. No se olviden nunca de los números en la Biblia, 3 horas. Dice que entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Miren, y si aquí sacamos un paralelismo, si es que queremos hacerlo, porque yo siempre les he dicho, cada vez que ustedes vean un número en la Biblia, ojo al piojo, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Entonces, miren, si nosotros queremos sacar un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, cogemos a Ananías, ¿no? Que era el esposo, ¿no? Tranquilamente podía representar a, al pueblo de Israel. Podía tranquilamente representar al pueblo de Israel, ¿no? Y su esposa, ¿quién podía representar? Acuérdense que del remanente sale un remanente. A la iglesia de hoy en la actualidad, pasando 3 horas, pasando casi 3,000 años. Bueno, puede ser un simbolismo, ¿no? No sé. Es el único paralelismo que yo alcanzo a percibir. Si ustedes alcanzan a percibir algo, pues mejor, ¿no? Dice que ella también siendo cómplice, así como los fariseos, como el pueblo de Israel de antaño, hoy en la actualidad la iglesia cristiana también es cómplice de lo mismo, ¿no? Para mi punto de vista, sí.
Sabiendo lo que había dicho, el apóstol Pedro le dijo, ¿tú vendiste el terreno en $9,000? Ella dijo, sí, sí, lo vendimos en 9,000. Mentira, eran 10,000, ¿no? Entonces el apóstol Pedro aquí le encara, ¿no? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo a mentir o a tentar al Espíritu Santo, ¿no? He aquí que a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido a ver. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti, ¿no? Y bueno, dice que al instante la mujer cayó, murió. Los mismos que se habían llevado a su esposo se la llevaron a ella, ¿no? La sacaron y la sepultaron junto a su marido, ¿no? Y dice que vino un gran temor, en el sentido de respeto, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿no? Entonces, miren, esa fue la idea. Temor, temblor, respeto, reverencia. Que si esto no se hacía, ¿qué hubiera pasado con la iglesia? Hubiera desaparecido, ¿no? De igual manera quedaba un precedente para los que alguna vez pensaban en ser infieles a Dios, ¿no? Sea como sea, ahí quedó todo, ¿no? Y bueno, también se puede entender que los que quisieron hacer algún momento un pacto con Dios, ya lo pensaron mejor, ¿no? Antes de decir algo que no iban a cumplir, ¿no? Y bueno, aquí viene una parte bastante interesante, ¿no? De la oposición que tuvieron los apóstoles de nuevo, ¿no? Y bueno, comienza así, ¿no? Y dice que por mano de los apóstoles, los 12 apóstoles, eran hechos muchos milagros y prodigios, ¿no? Aquí se cumplió lo que dijo Jesús, ¿no? De que iban a hacer muchas más cosas que él, en ese sentido. No más grandes, sino más milagros de los que había hecho él, ¿no? Y todos estaban unánimes, ¿no? Dicen el pórtico de Salomón. ¿Dónde quedaba ese pórtico? Ni idea, pero bueno, era obviamente algún lado del templo, ¿no? Ya. Y dice que y de los demás ninguno osaba, dice, juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y bueno, aquí cuando habla de y de los demás, parece ser que se refiere a los líderes. Parece ser que se refiere a los líderes, ¿no? Que dice que de los líderes, ¿no? A pesar de que el pueblo y ellos incluso reconocían que hacían bien, no se animaban a juntarse con ellos, ¿no? Simple y llanamente así, tenían sus prejuicios, tenían sus cargos que perder, bueno, ya saben todo lo que había detrás de eso, ¿no? Y bueno, entonces miren, y versículo 14, y más creyentes se añadían, ¿no? A la iglesia, hombres y mujeres de toda índole se iban uniendo, ¿no? Entonces aquí hay el contraste, ¿no? En el versículo 13 dice que nadie se animaba, en el versículo 14 que todo el mundo entraba. Entonces posiblemente que el versículo 13 habla de los líderes y el 14 pues de la gente popular, ¿no? Tanto dice que sacaban los enfermos, dice a la calle, dice para que la sombra del apóstol Pedro caiga sobre ellos, ¿no? Y queden sanos, obviamente, ¿no? Entonces, miren, dicen cuenta, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro no era el único que hacía sanaciones. En el versículo 12 vemos que eran los apóstoles también, ¿no? Entonces, miren, la cosa estaba poniendo medio interesante la cuestión con los apóstoles, ¿no? Estaban siendo bastante populares, ¿no? Imagínense, pero como dijo el apóstol Pedro en el capítulo anterior, no era el poder de ellos, era Cristo, era la fe en Cristo Jesús lo que podía hacer este tipo de milagros, ¿no? Aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén dice que rían enfermos, ¿no? Endemoniados y todos eran sanados, ¿no? Entonces, miren, la cosa se estaba poniendo como medio fuera de control. Era lo mismo que había pasado con Jesús cuando resucitó a Lázaro, más o menos. La cosa estaba saliéndose de control para los líderes de Israel, ¿no? Entonces dice que se levantó el sumo sacerdotes, los saduceos, los fariseos, bueno, se levantaron, se reunieron, todos llenos de celos, se morían de la envidia, por así decirlo. Ya vimos eso en el capítulo 4, ¿no? De que supuestamente eran los únicos que tenían el permiso de enseñar. Ellos no podían sanar, pero ni a su gato, peormente a una persona. Entonces, los pobres estaban quedando ahí en el librero, ¿no? Olvidados, ¿no? Y eso no lo iban a permitir, ¿no? A los pobres los cogieron, no se describe cómo, pero los cogieron, ¿no? Y los pusieron en la cárcel, ¿no? Aquí, bueno, dice en la cárcel pública. Puede ser dicho que de manera pública los encerraron. Bueno, sea como sea, no se sabe tampoco qué quiere decir exactamente eso. Sea como sea, los metieron presos a los pobres, ¿no? Y bueno, los pobres ahí estaban presos de noche, ¿no? Dice que el ángel del Señor vino de noche y les abrió las puertas de la cárcel y los sacó, ¿no? Y bueno, primero que nada, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y para un ángel del cielo, nada en esta tierra
le presenta un obstáculo. En serio les digo, nada en esta tierra, ¿no? Entonces la cárcel más fortificada para ellos es eh, eh, el patio de un parque, ¿no? Que está abierto totalmente, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, miren, los ángeles le dijeron, miren, preséntense, dice, en el templo y prediquen, ¿no? Yo les voy a soltar, como que les dijo el ángel, pero sigan haciendo lo que están haciendo, pero ahora en el templo, nada más, vayan, sean más públicos. Les mandó, ¿no? El ángel a hacer esto, ¿no? Y bueno, como dice el dicho, ni tonto, ¿cómo es? Ni tonto ni perezoso, dice que era un dicho, ¿no? Ni tonto ni perezoso, dice que los apóstoles se les cogieron, ¿no? Y fueron a enseñar al templo en la mañana. Y ni bien salió el sol, los pobres ahí parados en el templo, ¿no? Bueno, me imagino que en los alrededores del templo, ¿no? Quizás en la entrada principal. Comenzaron a enseñar, ¿no? Y mientras ellos estaban ahí predicando afuera del templo, el sumo sacerdotes, los ancianos, los saduceos, los fariseos, todos, ¿no? Los, los enviaron, dice, enviaron para que los traigan de la cárcel. Vayan, tráiganlos de la cárcel a Pedro y a Juan, ¿no? Mientras los otros estaban que predicaban en afuera del templo, ¿no? Dice que cuando llegaron los oficiales, dice, no los hallaron en la cárcel, ¿no? Y volvieron y dieron aviso, ¿no? Les dijeron lo siguiente, mira, la cárcel está cerrada, tal cual como como la dejamos anoche, ¿no? Pero no hay nadie adentro. O sea, han desaparecido, se teletransportaron, se hicieron humo, no sabemos. Pero ahí está el guardia, están los 20 candados que nos dijeron que pongamos y todo, están las cadenas, pero no hay nadie, se hicieron humo. Es imposible que se hayan escapado, ¿no? Simplemente desaparecieron, prácticamente eran las palabras de los pobres oficiales que han de haber estado atónitos, ¿no? Al ver una fuga tan increíble en ese sentido, ¿no? Ni el escape de Alcatraz creo que fue tan increíble como la fuga del apóstol Pedro y Juan, ¿no? Y bueno, tanto los guardias como el sumo sacerdote dicen que se quedaron, pero se quedaron locos, ¿no? Se quedaron atónitos, ¿no? Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué significa esto? Que se desaparecieron, que no sabían ni siquiera lo que significaba, ¿no? Y bueno, en eso nunca falta alguien que informa, ¿no? Dice que vino y les dijo, miren, ellos, Pedro y Juan, ustedes los encarcelaron, sí, pero están enseñando en el templo. ¿Cómo que están enseñando en el templo? Sí, están enseñando en el templo, ¿no? Y pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, dice que el jefe de la guardia, ¿no? Y con sus oficiales fueron y los trajeron, ¿no? Pero los trajeron de manera calmadita, de manera casi voluntaria, podríamos decir que vino Pedro y Juan, ¿no? Ya que tenían un poquito de miedo por el templo, ¿no? Y pues temían ser apedrados, dice aquí, por el pueblo. O sea, el pueblo cada día perdían, perdón, su simpatía, ¿no? Los líderes perdían su simpatía. Porque al fin y al cabo, imagínense ustedes, pónganse en el lugar del pueblo, ¿no? Padres que tal vez me están viendo, ¿no? Que viene Pedro y Juan y curan a su hijo que tal vez era endemoniado o tenía algún mal, o tal vez su hijo era cojo, no sé, y ahora puede caminar por el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Ustedes no ayudarían a ese par de personas que hicieron algo tan grande por su hijo? O por último, que los sanaron a ustedes. Medio mundo los amaba, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y los líderes lo sabían. Así que actuaron con mucha cautela, ¿no? Bueno, los trajeron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no? ¿No les ordenamos que ustedes dejen de enseñar en el nombre de ¿no? De Jesús, que ni siquiera lo querían mencionar, ¿no? He aquí han llenado a Jerusalén de su doctrina, ¿no? De la resurrección, ¿no? Y quieren echar sobre nosotros la sangre de esto, y nos quieren echar la culpa de la muerte de él, ¿no? Entonces, miren, primero que nada, algo que se me está pasando por alto, Dios parece que usó un ángel para liberarlos, porque los saduceos no creían en los ángeles. Y usó un ángel para liberarlos, diciéndoles, sí existen los ángeles, ¿no? Mostrándoles su error en su doctrina, una. La otra, volviendo acá, ¿no? Hablaron obviamente con desprecio de Jesús, ¿no? Algo que dicen ellos, ¿no? Quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Quieren decir que nosotros lo matamos. Realmente sí, ellos habían matado al Mesías, ¿no? Pero realmente el apóstol Pedro no le estaba echando la culpa de nada. Simplemente les estaba señalando su error para que de esa manera ellos también se salven, ¿no? Es como cuando uno le dicen, mira, oye, tienes mal puesta la corbata. No es una crítica, te está haciendo un favor
Porque si tú pasas al frente con la corbata ahí toda mal arreglada, tú eres el que va a quedar mal. Entonces hay gente que a veces se enoja cuando alguien les muestra sus errores. Debería estar agradecido, pues si esa persona te muestra el error es porque se preocupa por ti. Pero hay gente que lo toma mal y justamente había pasado esto con los líderes, ¿no? Que en vez de ver que el apóstol Pedro que señalaba su error para que ellos se arrepintieran, ellos lo tomaron en otro sentido, ¿no? Y sí, ellos lo habían matado en realidad a Jesús, ¿no? Ahora miren, aquí hay algo interesantísimo. Los líderes estaban prohibiendo que se predique el evangelio. Esto se llama proselitismo, usando una palabra que ha usado bastante el Papa. El Papa habla de no hacer proselitismo. Lo mismo que los fariseos de antaño. Dejen de enseñar, dejen de tratar de convencer a la gente. De hecho, por ejemplo, yo hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en países europeos está prohibido tocar la puerta de una persona para hablarles de Jesús. Es muy difícil allá hacer la obra evangélica. Lo único que se puede hacer allá es pararse en un parque, poner un cartón de libros ahí, con un letrero que se diga llévate un libro gratis o alguna cosa así. Lo único que se puede hacer. Pero así, insistir a las personas, caso perdido, mis queridos hermanos, ¿no? Bien difícil. La historia se repite, siempre se repite la historia, ¿no? Qué importante y qué interesante que está hecho, ¿sí? No nos perdamos este estudio en realidad. Y bueno, versículo 29, entonces el apóstol Pedro y los apóstoles dice aquí, ¿no? Bueno, Pedro y Juan debieron haber sido, que quién sabe si cogieron a los dos en total. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ya con eso los mataron, con esa respuesta que se parece mucho a la que se dio en el capítulo 4, versículo 19, ¿no? Es prácticamente la misma, ¿no? Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. El ángel de Jehová nos ha dicho que prediquemos en el templo y ustedes nos dicen que no lo hagamos. Pues es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mis queridos hermanos, hay gente que es popular en el mundo. Es muy amada en el mundo. Hay gente que incluso famosa. Y se matan. Se suicidan. ¿Por qué? Porque la aprobación humana o el estar bien con los hombres no es ni una sombra de lo que es estar a cuentas con Dios. Entonces, en este sentido, ellos preferían ser odiados por los líderes, por la iglesia oficial o por los que sean, ¿no? Antes que quedar mal ante Dios. Y eso es lo que cada cristiano debería vivir y experimentar. Prefiero mil veces, caerle mal al mundo que caerle mal a Dios, ¿no? Esas prácticamente son las palabras de Pedro y Juan, ¿no? Jehová, el Dios de sus padres, que resucitó a Jesús, ¿no? A quien ustedes mataron. Y les vuelve a decir que ellos lo mataron, ¿no? Al cual lo exaltó por príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Una vez más, habla ahí, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de pecados que quería que el apóstol Pedro y ellos experimentaran, ¿no? Somos testigos, dice, de eso, ¿no? Y también el Espíritu Santo es testigo, ¿no? Que es dado a los obedientes, ¿no? Entonces, miren, una vez más el apóstol Pedro coge y les dice lo mal que habían obrado, que tienen que arrepentirse, ¿no? Y ellos se volvieron locos del coraje, se morían del coraje, como se dice una expresión popular, ¿no? Que dijeron, vamos a matarlos, vamos a matar a estos incircuncisos, ¿no? A estos hipócritas, estos locos, bueno, ya, ¿quién sabe qué les habrán dicho los pobres, ¿no? Y entonces dice que en la euforia de todo este frenesí, ¿no? De tratar de matarlos, ¿no? Dice que se levantó Gamaliel, ¿no? Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar por un momento a los apóstoles, ¿no? Entonces, miren, aquí, de Gamaliel se puede decir mucho, pero Gamaliel podríamos decir que era el fariseo perfecto, en el buen sentido de la palabra. No era legalista, pero tampoco era liberal. Y era muy sabio, ¿no? No era fanático en ese sentido. Era el ideal que tenían que alcanzar los fariseos, ¿no? Era el fariseo perfecto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y se ve que era bastante respetable, bastante honorable. Hasta donde se entiende, parece que era uno de los 4 que formaba parte del círculo de Sanedrín, de los principales 4, algo así. Bueno, y era nieto del no sé quién, del no sé cuántito. O sea, el tipo era
era como si hoy dijéramos en la actualidad, era Ted Wilson, más o menos así, ¿no? O mejor todavía, ahora tipo Esteban Borg, más o menos. Así de respetable y honorable era él, ¿no? Entonces, miren, se levanta él, pide la palabra, debía haber sido un hombre también de años, ¿no? Hasta donde sabemos también fue el maestro de Pablo, ¿no? Por eso Pablo también era Pablo, ¿no? Y un maestro no tenía cualquier alumno, ¿no? El alumno que tenía un buen maestro, pues se sacaba la lotería. Y en este caso Pablo tenía al mejor, quizás al mejor maestro de la época de los apóstoles, o de esa época, mejor dicho. Entonces miren, Gamaliel coge, manda a sacar a los apóstoles, se quedan solamente ellos y comienza Gamaliel a hablar, ¿no? Y como era un hombre tan respetado, todo el mundo le prestó atención, ¿no? Les dijo, miren, piensen 2 veces en lo que van a hacer ustedes, ¿no? Ustedes quieren matar a estos hombres, piénsenlo 2 veces, le dijo así. Vamos a meditar, le dijo, escúchame, ¿no? Antes de estos días, hace no mucho tiempo, ¿no? Se levantó Teudas, ¿no? Diciendo que era alguien, diciendo que era profeta, ¿no? Este prometió, ¿no? Dividir el Jordán y que lo iban a cruzar y no sé cuánto más, ¿no? Va. Y tenía como 400 hombres que lo seguían, ¿no? Pero fue muerto, ¿no? Dice que el procurador romano, ay, ¿cómo está aquí? Bueno, no me acuerdo. Faudo era así. El procurador romano Faudo, ¿no? Dice que cogió y lo decapitó, ¿no? Entonces le dijo, mira, acuérdense de Teudas. Hizo un movimiento, dijo que era profeta, que iba a cruzar el Jordán, no sé qué más. Vino el procurador romano y lo decapitó. ¿Se acuerdan de él? Sí, nos acordamos de él. Ya. Después de este se levantó Judas, ¿no? Galileo, ¿no? El cual, este hombre, hasta donde se sabe, quiso hacer una revolución contra Roma, ¿no? Y bueno, obviamente no lo logró, lo mataron y de ahí se forma el grupo de los celotes, ¿no? Que esa es otra historia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de Judas? Sí, también se acordaban de Judas, ¿cómo olvidarlo, no? Ahora miren lo que les dice Gamaliel, ¿no? Trayéndole estos 2 precedentes, ¿no? Dice, miren, ahora les digo, suelten a estos hombres, ¿no? Que si lo que ellos están haciendo, si toda esta obra es de hombres, ¿no? Se desvanecerá, va a desaparecer, todo este movimiento fanático va a caer, ¿no? ¿Cuántos movimientos fanáticos no se conocen? ¿Cuántos movimientos fanáticos ustedes han visto personalmente? Un grupo de hermanos ha cogido, se han separado de la iglesia, se han hecho su propia iglesia y no pasa ni un año y cada cual cogió y se dividió, hubo un problema aquí, un problema acá y todo quedó ahí. ¿Fue inspirado por Dios o por los hombres ese movimiento fanático? No estoy hablando en contra de las personas que han sido expulsadas dentro de la iglesia adventista, estoy hablando de ciertos movimientos fanáticos que a veces surgen, ¿no? Yo conozco hermanos muy bien organizados y hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios completamente, que lastimosamente han sido expulsados de iglesias, ¿no? Y tienen una vida cristiana increíble, muy envidiable de hecho, entonces no estoy hablando en ese sentido, estoy hablando de ciertos movimientos que a veces surgen, nada más, aclaro, ¿no? Entonces Gamaliel les dice, si es obra de hombres, eso no va a durar mucho. Y es verdad, porque eso coge... Y a lo largo de la historia han habido así sectas, ¿no? Que han cogido y se han ido a vivir a una hacienda, ¿no? Un grupo de personas y al fin y al cabo todos terminan muertos o interviene el gobierno por ciertas aberraciones que se llegan a cometer ahí, no voy a entrar en detalles, ¿no? Incluso en la historia del adventismo hubo un movimiento así. Es una historia bastante larga, ¿no? Pero todo eso simplemente llega al fin y al cabo a desaparecer, ¿no? Pero miren lo que le dice Gamaliel. Y Gamaliel como que apercibía que aquí había algo de Dios, y es que no lo sabía, mejor dicho. Pero si esta obra es de Dios, ustedes no van a poder hacer nada contra ella. Pueden matarlos ahorita, a Pedro y a Juan. Que pues, si ustedes los matan a él, van a salir 2000 más por cada gota de sangre que derramen de ellos, ¿no? Si es de Dios, ustedes no van a poder contra esto. Y así tal vez ustedes se encuentren luchando contra Dios, ¿no? Entonces Gamaliel como que se dio cuenta, ¿no? De que esto era raro. Esto era, primero Jesús, el tipo muere, ahí tuvo que haber terminado todo, ¿no? Naranja, la cosa se hacía más fuerte. Ahora los apóstoles, ¿no? Y ahora y si mataban los apóstoles, obviamente, ¿qué iba a pasar después? Se puede hacer la cosa más grande todavía, ¿no? Porque estaban haciendo mártires. Tú nunca puedes hacer un mártir. No puedes nunca ser un mártir, porque si tú haces un mártir, inicias un movimiento y la cosa se sale de control, ¿no? Entonces no conviene hacer eso, ¿no?
Entonces les dice esto el sabio, sabio, sabio Gamaliel. Gamaliel, quizás inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras. Y pues bueno, todos escuchando, dicen que cuando los años hablan, la juventud escucha, ¿no? Todos escuchando la voz de la sabiduría de Gamaliel, ¿no? Quedaron, le hicieron caso absolutamente, parece que nadie ni siquiera protestó, ¿no? Llamaron a los apóstoles, les dieron una paliza, podríamos decir, los azotaron. Los azotes en lo general consistían en 40 azotes, uno menos por misericordia. Bueno, yo no veo mucha misericordia ahí, pero bueno, los azotaron a los pobres, los golpearon, bueno, quién sabe qué más le hicieron. Los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres, ¿no? Bueno, les pegaron porque les podían pegar, ni siquiera eran merecedores de los azotes. ¿Bajo qué excusa lo azotaron? Pues por enseñar el nombre de Jesús, por haber hecho el milagro, por haberles respondido. Quién sabe, lo azotaron porque los podían azotar simplemente, ¿no? Y bueno, a los pobres los soltaron, ¿no? Y el capítulo 5 termina de esta manera, ¿no? Y bueno, dice que ellos salieron, miren, esto es lo increíble, ellos salieron gozosos, muertos de la felicidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por haber padecido por el nombre de Cristo. Qué bonito. Cada vez que a nosotros nos pasa una aflicción, nosotros nos regocijamos o nos lamentamos o ya queremos tirar la toalla, ya queremos dejar de ser cristianos. Mis queridos hermanos, bienaventurados. ¿Te acuerdan las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, si no mal recuerdo? Vale de leerlas de nuevo, ¿no? Entonces ellos salieron muy contentos de haber sufrido por su maestro, ¿no? Que eso es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Y bueno, dice que no dejaron de enseñar de la salvación ni de Cristo, sino que todavía con más ganas, ¿no? Salieron a predicar en el templo y por todas las casas y por todo lado. Encima de que les dieron una paliza a los pobres, en vez de quedarse queditos, ¿no? Salieron todavía con más ganas para predicar, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ahí termina el capítulo 5. Vamos a las citas del Espíritu de Profecía, que tenemos 3 citas bien pequeñitas. La primera dice santidad de los votos y las promesas. Miren, yo de manera personal, una vez quebranté un voto que le hice a Dios. Hasta el día de hoy me duele las consecuencias de haber roto ese voto. Y yo les digo algo desde ya, y esto les dije cuando estábamos por Salmos y Proverbios. Mis queridos hermanos, si ustedes no lo van a cumplir, no lo prometan. En serio les digo. Si ustedes, a veces uno hace una promesa de todo corazón, lo hace de todo corazón. Así como el pueblo de Israel prometió, ¿no?, obedecer a Dios cuando estaba en el pie del monte Sinaí. Lo hicieron de corazón, pero ¿estaban preparados para eso? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, si ustedes realmente sienten que no están preparados para hacerlo, no lo hagan. Yo les digo así, en mi experiencia personal, no lo hagan. Se van a meter en serios problemas. Y miren, santidad de los votos y las promesas. Dice, la gente necesitaba ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideraban por lo general tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin embargo, es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios. Es menos sagrada, o sea, es más importante, mejor dicho, un recibo firmado, ¿no?, con mi vecino por la venta de no sé qué, que una promesa hecha a Dios. Bueno, Dios perdona, Dios pasa por alto. Esto te dicen la mayoría de las religiones, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros hablamos del sábado, ¿no? ¿Qué te dicen siempre? Bueno, pero si yo le guardo a Dios el lunes o el martes o el domingo, Dios va a entender. Es la típica excusa que ponen algunos y a mí me lo han dicho varias veces, ¿no? Entonces, esa es la típica, no, Dios entenderá, Dios sabe que no tengo dinero ahorita. Mis queridos hermanos, cuando nosotros le prometemos a Dios, cumplamos, sea la promesa que le hayamos hecho, ¿no? Siempre y cuando no vaya en contra de los principios cristianos. Vamos a aclarar, esto también lo vimos mucho cuando hablamos de la historia de Saúl, ¿no? Cuando hizo un tonto juramento de que ningún hombre iba a comer hasta... Bueno, sí se acuerdan la historia, ¿no? Y casi le cuesta la vida de Jonathan esa promesa absurda, ¿no? Pero bueno, sigamos, dice. ¿Por qué le faltan, dice, algunos términos técnicos y no tiene valor legal? Dice, ¿descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. Mis queridos hermanos, si han hecho una promesa a Dios y a la causa de Dios, cúmplanla. No sé qué ustedes han prometido, pero cumplan, ¿no? Mis queridos hermanos, vuelvo y repito, yo de manera personal, una vez hice una promesa ante Dios y hasta el día de hoy me duele.
¿no? Lo que me vino, porque yo mismo me puse el castigo, fue lo peor, ¿no? Siguiente cita dice, ¿qué dice Dios? No, hace una pregunta, refiriéndose al versículo 29, de Hechos 5, ¿no? Que es necesario obedecer a Dios tanto que los hombres. Y dice así, no deberíamos preguntar cuál es la práctica de los hombres, ni cuál es la costumbre del mundo. No debemos preguntar cómo procederé para tener la aprobación de los hombres, ni qué tolerará el mundo. La pregunta de intenso interés para cada alma es, ¿qué ha dicho Dios? Debiéramos leer su palabra y obedecerla sin distorsionar una jota o una tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta las tradiciones humanas y su autoridad. Hoy en la actualidad, ¿qué pasa? Se hacen tantas profanaciones en el nombre de Dios y en nuestros templos y en nuestras iglesias. Porque no es que la cultura, es que los jóvenes, es que los tiempos cambian, es que esto es una nueva forma más práctica y nueva y moderna, esto es un método nuevo y revolucionario, pero nunca están avalados con escrito está. Y la última cita nos dice, el arrepentimiento es un don de Cristo. Dice así. El arrepentimiento es un don de Cristo, como lo es el perdón, y no se lo puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador, exhibiendo su amor en la cruz, y esto enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. Amén. O sea que si tú no sientes a Cristo, no puedes arrepentirte de nada, ¿no? Mis queridos hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Disculparán si a veces soy un poquito enérgico, pero bueno, esa es mi actitud. Ese es mi carácter, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmela llegar ahí por WhatsApp. De igual manera, en pantalla tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar. Vuelvo y repito, PayPal, por el momento deshabilitado y quién sabe hasta cuándo. Pero tienen otras maneras en las que pueden colaborar, ayudar, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Ustedes no tienen ni idea de cuán importante es su ayuda para poder seguir haciendo este ministerio real, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.